Hermanos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el amor se define primordialmente como un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca encuentro y unión con otro ser. También se describe como el sentimiento de afecto, de inclinación y entrega hacia alguien o algo. Y un complemento de esta definición en este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece o indica que el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad nos completa, nos alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esa es la definición de amor según el mundo, según ese diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero para aterrizar mejor esta definición del amor a la realidad del mundo, basta simplemente con voltear a ver qué es lo que el mundo ofrece como amor, que él incluso da a manera de amor. Debemos recordar incluso cómo nosotros poníamos en práctica el amor antes de conocer a Cristo. El amor parece sincero, pero está basado en afinidad, conveniencia, beneficio mutuo. Se mantiene mientras no haya costo personal elevado. El perdón en el amor tiene límites. Se otorga si no hiere el orgullo. No brota de una verdad absoluta, sino que se basa en emociones variables. Cuando el otro deja de cumplir las expectativas, el amor se enfría, se negocia con ese amor o se retira ese amor. El amor nace de deseos mezclados con egoísmo, necesidades emocionales no sanadas, búsqueda de validación, control o seguridad. Ese amor nace de asumir que si se siente bien, es bueno. Eso pasa en el mundo con el amor. El amor sin Dios es tan duradero como esa emoción inicial. Es tan duradero como esa estabilidad económica puede ser. O es tan duradero como la ausencia de conflicto. Mientras no hay conflicto, hay amor. Pero llega a haber un problema, ya no hay amor. Sin mandato divino, ese amor es una elección que se puede deshacer. Es un derecho y no una responsabilidad. Es algo que se da si me nace y se quita si me daña. Ese es el amor según el mundo. Si alguna o algunas de estas características del amor que acabo de mencionar, mis hermanos, coincide o encaja con el amor que nosotros sentimos, con el amor que nosotros vivimos, debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón a Dios y debemos buscar conocer más a Dios, porque nosotros como creyentes no podemos amar así como el mundo. Debemos buscar conocer más acerca de esos preceptos de Dios en la Biblia. Debemos pedirle que nos permita conocer cada vez más esa verdad revelada en su palabra. Pídele al Señor que su Santo Espíritu more en tu corazón, si es que algo de lo que mencioné de estas características del amor coincide con tu amor. Porque tarde que temprano, hermanos, vamos a rendir nosotros cuentas al Señor, entre otras cosas, de nuestra forma de amar. Tengamos cuidado con el mundo, mis hermanos. Debemos tener cuidado con el mundo, porque este tipo de amor que acabo de describir es el que en él encontramos. El mundo y el pecado suelen ser muy engañosos. No caigamos nosotros en sus trampas. Vamos a orar, hermanos. Padre misericordioso, te damos gracias, Padre Santo,
Señor, por permitirnos estar aquí. Te agradecemos, Padre Todopoderoso, tu amor incondicional, tu amor perfecto con el que, por tu gracia, nos has sacado de un mundo en el cual te ofendíamos constantemente. Pero por tu amor, Señor, estamos aquí presentes. Por tu amor, tenemos un corazón dispuesto. Por tu amor, Padre Santo, estamos para adorarte en este día. Permítenos, Señor, que por tu amor podamos adorarte y glorificar tu santo nombre. Dispón de este tu siervo inútil, Padre, que a pesar de estas debilidades presentes en mí, pueda yo exponer tu palabra y que mis hermanos, con un corazón dispuesto, Padre, puedan estar atentos y podamos todos, Padre, alimentarnos de ella. Te damos gracias por tanto amor con que nos bendices en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recordemos que la primera epístola de Pedro, que es el libro que nosotros hemos venido viendo en las predicaciones anteriores, es una carta escrita a creyentes que están siendo perseguidos, que son afligidos y que han sido expatriados. Y que Pedro es un apóstol que conoció de primera mano pues esa debilidad humana y ese poder transformador de Dios. Les escribe para fortalecer su fe y esperanza en medio de esa adversidad que ellos vivían. Desde el inicio de la carta, Pedro ha sentado el fundamento teológico inquebrantable, no solamente para esos oyentes originales de su época, aquellos que fueron el motivo para el cual Pedro escribiera esta carta, por ese amor de Dios para con ellos, sino que también es palabra de Dios, es enseñanza y exhortación de Dios para nosotros hoy día, en nuestra vida como creyentes. En los versículos que preceden, del 1 al 9, a nuestro pasaje, el apóstol nos recuerda verdades gloriosas que son el sustento de nuestra existencia como creyentes, en esa primera carta de Pedro. Sin merecerlo, nosotros hemos sido escogidos por Dios Padre, hemos sido perdonados por medio de su muerte en Cristo y santificados por ese Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Todo para obedecer y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que nos espera en la eternidad. Tendremos pruebas y aflicciones, pero seremos guardados por ese poder de Dios para la salvación. Esta certeza no se basa en nuestros méritos, hermanos, sino en la gracia y el amor de Dios para con nosotros. Pedro nos exhorta a vivir en santidad, y esto nos lo comenta él en los versículos 13 a 21. Como peregrinos en este mundo debemos vivir, y toda esa enseñanza de Pedro, en los versículos anteriores, prosigue al encontrar su expresión práctica. Toda esta enseñanza de Pedro prosigue a encontrar esa expresión práctica en el mandamiento que el apóstol nos presenta en este pasaje que es motivo de nuestra predicación de hoy. Ahí nos presenta el fundamento en la realidad del nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios, que es el amor fraternal sincero y profundo. Ese amor que Dios en su palabra nos está enseñando que nosotros debemos tener. Y ya como el apóstol nos ha comentado desde el principio de este capítulo, nosotros hemos pasado por una serie de bendiciones, una serie de gracia de Dios para con nosotros.
El nuevo nacimiento forjado por esa palabra de Dios que purifica el alma, capacita y manda al creyente a amar a los hermanos con un afecto sincero y profundo, es el fruto de nuestra nueva vida en Cristo. Tengamos en cuenta eso, ese amor es ese fruto de todo aquello que el apóstol Pablo nos ha comentado desde el principio del primer capítulo de su carta. Pedro no nos pide un amor superficial, sino un amor que brota de un alma purificada por esa obediencia a la verdad. Es un amor que, como la palabra de Dios que nos da vida, es duradero y no perece. Es un amor duradero, es algo estable, lo que nosotros debemos experimentar y como nosotros debemos sentirnos con aquellos que nos rodean, que forman parte también de ese cuerpo de Cristo. Este amor no es una opción, sino la evidencia de que hemos nacido de nuevo en una familia nueva, una familia con Dios. Y el medio por el cual nosotros manifestamos esa gloria de aquel que por amor nos llamó de esas tinieblas en que vivíamos a su luz admirable. Para entrar en materia, mis hermanos, vayamos a nuestro pasaje de hoy en Primera de Pedro 1, 22 a 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Veamos ahora, hermanos, cómo la palabra de Dios nos va a exhortar a ese amor fraternal. Y eso lo vamos a ver, a analizar por medio del desarrollo de varios puntos. El primero de ellos es la condición y la expresión que nos enseña este pasaje acerca del verdadero amor. El segundo punto es el fundamento incorruptible de ese verdadero amor. Y ese fundamento es el nuevo nacimiento. El tercer punto es Cristo. Cristo es el centro de esa palabra eterna y el modelo a seguir para el amor. Finalmente, hermanos, veremos las implicaciones prácticas de lo que es ese amor verdadero que la palabra de Dios hoy nos exhorta. Vamos entonces, hermanos, a ese primer punto, esa condición y la expresión del verdadero amor fraternal. Veamos primeramente la condición que se requiere para ese verdadero amor. Dice primera de Pedro 1, 22 en su primer parte, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado. La condición para el verdadero amor fraternal es la purificación del alma. Esta se logra por esa obediencia a la verdad. Pedro inicia la exhortación a ese amor fraternal, indicando que la base de este amor es una transformación interna, es algo interno, que no puede ser logrado por el hombre, es algo que está fuera de cualquier mérito de cualquier persona. Esa purificación del alma no se logra por medio de ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer. Es lo que nos capacita para obedecer a esa verdad revelada en las Escrituras y busca amar verdaderamente. Es una característica de esa condición, de haber sido purificados. Al haber sido purificados, ¿qué significa, hermanos? Que el pecado ya no mora en nosotros, no gobierna. Tenemos pecado remanente, pero no gobierna, no somos esclavos de él. Y por eso podemos tener esa dicha de amar
verdaderamente, como la palabra nos enseña, y no como vimos que ama el mundo. Si somos verdaderos creyentes, debemos reconocer que esa es la única fuente de la purificación espiritual. Y esta se encuentra en esa obediencia a la palabra de Dios. Se encuentra en esa obediencia al evangelio de Cristo, a ese conocimiento de esa buena noticia. Debemos valorar esta obra divina y entender que ella, únicamente ella, es la base de esa capacidad nueva que como creyentes nosotros ahora tenemos para amar verdaderamente. Y es la primera marca de ese fruto del Espíritu obrando en nosotros. Gálatas 5:22 nos enseña, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué nos indica Pedro al decir, habiendo purificado vuestras almas? Él se refiere básicamente a dos acciones. La primera es una obra interna y espiritual. Es una obra realizada por Dios. Es el acto soberano de Dios que nos perdona y nos reviste de justicia en base a esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, limpiándonos de todo pecado. Y la segunda de esas acciones implica la nueva disposición interna que hay en nosotros, ¿sí? Esa disposición que nos lleva a renunciar al pecado y a iniciar esa lucha por esa búsqueda de la santidad por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Pero nos puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Pero por qué por la obediencia a la verdad? ¿Qué tiene que ver la verdad acá? La verdad se refiere a ese evangelio, a esa palabra de Dios que comunica la salvación. La obediencia a la verdad es esa respuesta inicial y transformadora de cada creyente al evangelio, la cual incluye la fe, el arrepentimiento y una radical conversión a una vida creyente hacia Dios. Esta purificación que nos indica este pasaje, mis hermanos, es el resultado de la sumisión inicial al Evangelio. Es purificar el corazón del creyente por medio de su fe, como lo relata Pedro en Hechos 15:9, cuando en el concilio de Jerusalén dice a los apóstoles, hablando acerca de la gracia obrada por Dios en los gentiles, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios obra, purificando por esa fe nuestros corazones. Esta purificación del alma no es meramente un acto externo, hermanos, como lo es el bautismo por sí mismo, sino es una realidad profunda y espiritual de esa gracia de Dios en cada uno de sus escogidos, que conducirá a buenos frutos, como el amor genuino, como nos lo indica nuestro pasaje de hoy. Un ejemplo bíblico que nos puede ayudar a entender acerca de esta purificación del alma, nosotros lo encontramos en la muy conocida historia para nosotros de Saulo de Tarso, cuando en su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, relatado en Hechos 9, él resultó en una verdadera y radical obra del Señor en la purificación del alma de Saulo. Un posterior e irresistible deseo en él de vivir una vida transformada para servirle al Señor, evidenciada, claro, por su obediencia y por su sacrificio para él. Pero esto que ocurrió a Saulo de Tarso, que después nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, esto que ocurrió a él es totalmente opuesto cuando nosotros pensamos en aquellos que buscan purificarse a través de diferentes acciones, como puede ser rituales, el legalismo, la autoayuda, sin una real obediencia a la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras.
Esos esfuerzos de esas personas que buscan así una purificación van a ser vanos, son esfuerzos fallidos y estos no producirán ni llevarán a la persona a poder vivir, a poder dar un verdadero amor, como la palabra de Dios nos lo expone. Tenemos como ejemplo de ellos, de esos que buscan purificación por sus propios medios, a los de la secta de los fariseos, que era a esa secta a la cual Saulo de Tarso pertenecía, antes de ser alcanzado por Cristo. Jesús mismo describe a estos fariseos en Mateo 23 y veamos cómo los describe. Los describe como hipócritas que predican la ley, pero no hacen esfuerzo por cumplirla. Realizan sus obras para ser vistos por los hombres, buscando honor, reconocimiento, que se enfocan en detalles triviales de la ley, mientras descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto nosotros lo podemos ver en Mateo 23:3, en Mateo 23:5 al 7 y el versículo 23. Jesús agrega que son como aquellos que limpian lo superficial, pero por dentro están llenos de robo e injusticia, semejantes a sepulcros blanqueados, que lucen hermosos por fuera, pero están podridos por dentro, como lo dice en Mateo 23, 25 y 27. Para ellos y para quienes así crean que pueden purificarse a través de rituales y legalismos, sus esfuerzos van a ser fallidos. No van a lograr producir un amor verdadero, un amor fraternal genuino, debido a esa falta de verdadera obediencia a la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es el propósito de esta purificación? Pedro nos enfatiza que hemos sido purificados por la gracia de Dios para un amor fraternal sincero. Es decir, esa purificación tiene como objetivo capacitarnos para amar verdaderamente a Dios primeramente y también a nuestros hermanos, manifestando así esa reconciliación que ya Dios obró en nuestra vida por la muerte, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de aquellos escogidos de Dios. Pero este amor verdadero no debe ser simplemente amor, debe tener ciertas características. Somos exhortados a dar un amor sincero y profundo, como nos lo indica la segunda parte del versículo 22. Dice esa segunda parte, bueno, dice el versículo, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El mensaje de nuestro pasaje, hermanos, nos va a llevar a reflexionar en que ese nuevo nacimiento y la purificación del alma conducen directamente a un mandato imperativo de amarnos unos a otros, entrañablemente y de corazón puro, como nos lo especifica claramente la palabra. Es decir, debe haber un amor sincero y profundo, un amor de corazón puro. Este no es un amor superficial, sino una expresión genuina y sacrificial de una nueva vida en Cristo. No es un amor superficial como lo hemos visto, como lo mencionamos y como lo conocemos que hay en el mundo. Ese amor elimina tensiones, elimina el odio, se entrega, se preocupa, perdona y busca el bienestar del otro desinteresadamente. Es un amor genuino, como la palabra de Dios nos lo permite ver. Cristo vino a nosotros para darnos ejemplo con su amor. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo y lo sigue siendo y lo será de cómo nosotros debemos amar. Él mismo en Juan 13, 34 a 35 nos enseña acerca de este amor. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Estamos llamados a seguir esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es nuestro modelo a seguir. Por eso preguntémonos, ¿es nuestro amor hacia los hermanos en la fe meramente una formalidad o es una realidad profunda que nace de nuestro corazón contrito y arrepentido? Preguntémonos, ¿es nuestro amor sincero para con nuestros hermanos? Además de este llamado a ese amor sincero y profundo, este no es una sugerencia opcional, sino que es un imperativo divino y una expectativa inquebrantable para cada creyente de la iglesia. Pedro lo presenta como un mandamiento directo, central en la vida cristiana. Este mandamiento concreta la santidad y es una marca esencial de esa verdadera fe y de esa verdadera comunión que cada uno de nosotros debemos tener con nuestro Señor. Este amor sincero y profundo es esa primera marca de ese Espíritu Santo obrando en nosotros y es una evidencia de la obra de Dios en nuestros corazones. Este entendimiento nos debe exhortar, hermanos, a meditar y a autoevaluarnos. Y en caso de ser necesario, hermanos, debemos pedir perdón a Dios. Debemos buscar corregir nuestra actitud respecto a ese amor fraternal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía, es lo que Dios nos ha dejado para poder saber qué es lo que debemos hacer, cómo debemos ser en todo momento y para todo. Habiendo visto cuál es esa condición, como se expresa el verdadero amor fraternal según ese versículo 22, hermanos, es fundamental considerar sobre qué base se sostiene este amor. La naturaleza y permanencia del verdadero amor fraternal no depende del esfuerzo humano, como ya lo hemos mencionado, sino que se arraiga en el fundamento mucho más profundo y duradero, que es esa gracia de Dios. Ese fundamento nos lleva a nuestro segundo punto, que es el fundamento incorruptible del amor, el nuevo nacimiento por esa palabra eterna de Dios en el versículo 23. Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La razón fundamental y la capacidad para este amor sincero y profundo reside en un solo hecho, en que cada verdadero creyente ha nacido de nuevo. Es ese nuevo nacimiento, hermanos, ese fundamento de esa nueva capacidad que por la gracia de Dios, como creyentes verdaderos, podemos tener. Este nacimiento espiritual no es una elección o un esfuerzo humano, es un acto soberano y exclusivo de Dios, que regenera e introduce al creyente en esa nueva familia, esa familia de Dios, y nos capacita para un amor que no es natural, no es como lo mencionamos en nuestra ilustración, es un amor sobrenatural. Esta regeneración es una obra del Espíritu Santo morando en nuestros corazones y obrando que otorga esa nueva vida espiritual que podemos nosotros vivir y en la cual nos podemos gozar. Y es que Jesús mismo explicó a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento. Juan 3, del 3 al 8 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mis hermanos, si es que por nuestra naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, tenemos nosotros esa necesidad del nuevo nacimiento. Nadie del mundo puede amar como lo indica la palabra de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Es una obra, por la gracia de Dios, nosotros como creyentes verdaderos podemos gozarnos en ella. Tenemos una necesidad de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Esa necesidad del nuevo nacimiento es el primer nacimiento, algo carnal. Nos introduce a una vida humana marcada por la corrupción, por la temporalidad, tal como Pedro en el versículo 18 de Primera de Pedro 1 lo ha enseñado, al hablar de nuestra vana manera de vivir heredada, como lo vimos en su momento. Es una vida vana, pecaminosa, que heredamos. Todo ser humano hereda, porque vino por el pecado original. Esta naturaleza caída es incapaz de producir una santidad, es capaz de producir, incapaz de producir un amor genuino, desinteresado y profundo, como el que Dios demanda y que hemos visto nosotros en este pasaje. Sin una transformación radical, nuestros esfuerzos por amar siempre van a ser superficiales, van a ser egoístas o interesados. Será como el amor del mundo. Como lo acabamos de ver, Jesús mismo enfatizó a Nicodemo esa imposibilidad de entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Pero por la gracia de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos una realidad gloriosa del nuevo nacimiento. Es parte de su voluntad divina, de esa voluntad de Dios para con sus escogidos. Y esa es la buena noticia. Ese es el evangelio que nos comunica la palabra de Dios. Pedro afirma que el creyente verdadero ha nacido de nuevo, como lo menciona en el versículo 23. No de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Este nuevo nacimiento es un acto soberano y unilateral de Dios y nos provee de una regeneración por esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Como lo hemos visto al principio de esta primera carta, hermanos, en primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este nuevo nacimiento es esa base de esa esperanza viva, hermanos. Es la que nos permite poder esperar esa herencia incorruptible que nos menciona ese versículo 4, que como verdaderos creyentes nosotros podemos recibir. Es la demostración de ese poder de Dios que nos guarda para la salvación, como lo indica el versículo 5, y el resultado de la redención por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como se indica en los versículos 18 y 19, quien fue resucitado y glorificado por Dios, como nos lo dice el versículo 21, haciendo posible que esa nueva vida en Cristo. Pero entonces, hermanos, ¿cómo es esa naturaleza? ¿Cómo es esa naturaleza de este nuevo nacimiento? Esa naturaleza es imperecedera y proviene de esa simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, como nos lo indica nuestro versículo 23 en esa primera parte. Esa naturaleza de ese nuevo nacimiento es como esa simiente que lo produce. Y todo resultado que se obtenga de esa nueva vida en Cristo, como lo es el amor, como lo es ese amor fraternal que nos menciona nuestro pasaje, también tendrá esa misma naturaleza, hermanos. Una naturaleza incorruptible, imperecedera. Un verdadero creyente tiene esa verdadera capacidad de amar que nos muestra la palabra de Dios. Dice nuestro versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es increíble, hermanos, pensar en eso, ese pasaje. Ese amor que nosotros, por la gracia de Dios, ahora tenemos, esa posibilidad de amar verdaderamente a nuestros hermanos. Es algo que si nosotros amamos mientras estamos en este mundo a nuestros hermanos, vamos a seguir amándolos en la eternidad. Es algo que perdura, hermanos. Entonces es imposible pensar que nosotros nos reunimos en una iglesia para adorar a Dios sin amor a nuestros hermanos. ¿Cómo puede ser posible que no los amemos en este mundo mientras estamos en este cuerpo y deseemos estar en la presencia de Dios? Si lo que nos dice la palabra es que nosotros, ese amor que tenemos hoy día por nuestros hermanos va a ser perdurable, más allá de los límites de este cuerpo carnal, va a ir hasta la otra vida. Vamos a seguir amando a nuestros hermanos, a quien nos vamos a encontrar allá en la presencia de Dios, adorando a ese Dios vivo todo el tiempo, hermanos. Pensemos y meditemos en eso. Y si tenemos nosotros problemas con nuestro amor fraternal, pidamos perdón a Dios sinceramente y busquemos conocer más de Él para buscar que Dios en su gracia y misericordia nos dé esa capacidad de amar verdaderamente a Dios primeramente y a nuestros hermanos. Este nuevo nacimiento, hermanos, proviene únicamente de esa semilla imperecedera, esa semilla incorruptible que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como nos dice el pasaje. Esa palabra de Dios, ese evangelio que regenera, que da vida, que nutre inalterablemente, produciendo esa vida eterna, hermanos. Entender esto nos permite estar seguros de que esa fuente divina inalterable y duradera de nuestra nueva capacidad de amar. Sí que tenemos ventaja sobre el mundo. Esta es una muestra de esa ventaja nada más. Ese amor que nos puede caracterizar. Y es lo primero que lo maravilla a uno. Cuando recién convertido por la gracia de Dios, llega uno a una iglesia verdadera y encuentra uno un amor genuino. Ver a los hermanos preocupados, preguntando, ¿cómo estás? Y uno mismo también sintiendo ese mismo tipo de amor por aquellos que nos reunimos en el cuerpo de Cristo. Esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos, no es una fuerza estática o un mensaje muerto. Es viva y eficaz. Es una palabra poderosa. Es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y darnos vida para amar de esa forma tan increíble. Nos enseña Hebreos 4:12 lo siguiente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como Jesús mismo nos enseñó, hermanos, en Lucas 8:11, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Esa palabra es el evangelio que nos fue anunciado. Es el medio por el cual el Espíritu Santo obra la regeneración, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, quitando ese corazón que nos impedía amar verdaderamente y renovando esa voluntad de nosotros. Su vitalidad y permanencia garantizan, hermanos, esa vida que engendra. Es igualmente duradera y es eterna y que nos nutre inalterablemente. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra eficazmente por medio de la predicación, hermanos, por medio de la predicación, por medio de la lectura y la meditación de la palabra. Y aquí viene esa exhortación tan grande y tan fuerte. ¿Estamos comprometidos nosotros con la palabra de Dios solamente en este día o todos los días de la semana? Con la meditación de esa palabra de Dios, con esa comunión con los hermanos.
No solamente podemos tener comunión el día de hoy, nosotros podemos tener comunión con nuestros hermanos toda la semana. Tenemos diferentes medios para tener esa comunión. Debemos hacerlo, hermanos, porque es, es esa fuente de gracia que nos permite amar verdaderamente, como nos lo dice la palabra. Esta revelación que Dios nos da en nuestro pasaje nos lleva a encontrarlo a Él como el único centro de esta maravillosa gracia que nos permite esa vida eterna y esa capacidad para amar verdaderamente. Es solamente en Dios. Y es así, hermanos, como nosotros llegamos a este punto tan maravilloso de este pasaje. Y esto lo vamos a estudiar más detalladamente en nuestro tercer punto. Y es Cristo el centro de esa palabra eterna y ese modelo a seguir para el amor verdadero. En primera de Pedro 1:23, en la segunda parte de ese versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad y habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de esa palabra de Dios, reconocemos que este milagro de esa nueva vida es algo inexplicable sin Jesucristo. No puede haber explicación alguna de esa nueva capacidad de amar si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la esencia y la manifestación suprema de esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es eterna porque Cristo es eterno. Él es el Logos encarnado, hermanos, como nos lo indica Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Evangelio, esa buena noticia que nos ha sido anunciada y que nos regenera y nos introduce en esa nueva vida eterna, no es simplemente un mensaje acerca de Cristo, no es algo, una noticia acerca de Cristo, sino que es Cristo mismo. Él es la sustancia, Él es el contenido y Él es la fuerza de esa palabra que nos da vida en espíritu y que nos capacita para amar verdaderamente. Solo en Cristo nosotros encontramos esa posibilidad. La base de nuestra purificación y regeneración es esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue mencionada en esta carta, versículos antes, en el 18 y 19, dice, hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta sangre derramada en la cruz es el fundamento que Dios nos cuenta para que Dios nos pueda contar como justicia nuestra fe, limpiándonos de todo pecado y declarándonos justos. La mera inmersión en el agua, hermanos, del bautismo no puede purificar el alma. Solo la respuesta de fe y obediencia ante esa proclamación del Evangelio arraigada en esa obra redentora de Cristo es la que puede hacer esa purificación de nuestra alma. Además, Jesucristo no solo es la fuente de nuestra purificación, sino que también es el modelo y la capacidad para poder amar con este amor que nos enseña la palabra. Pedro nos exhorta a amarnos intensamente y de corazón. Y esto, después del nuevo nacimiento, es posible, es posible. Antes de haber nacido de nuevo, era imposible para nosotros amar verdaderamente. Jesús mismo dejó a sus discípulos un mandamiento nuevo, que os améis, dice él, que os améis. Pero lo novedoso se ve no en el hecho de amar, hermanos, sino en la altísima calidad que Él nos exige para ese amor. Cuando dice, como yo os he amado. Él dice, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis como yo os he amado. Ahí sí que la pone difícil. Y es porque a Él tenemos que seguirlo.
Y eso no lo vamos a poder hacer por obras, hermanos, sino por pura gracia de Dios. Y a Él debemos acudir para poderlo cumplir, poderlo hacer, poderlo honrar solo a Él. Esta exigencia solo es posible porque Dios ha implantado en nosotros esa semilla imperecedera de una nueva vida por ese Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón. Yo no puedo amar, pero Cristo en mí, solamente así puedo amar. Este poder transformador y capacitador proviene directamente de Cristo, a través de su Santo Espíritu, a quien Él envió. Y Jesús en Juan 14, 16 a 17 prometió lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También en Juan 15, 26 declara: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y para enfatizar, hermanos, esa necesidad, dijo en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor, quien reside en nosotros y nos santifica, dándonos esa nueva capacidad de amar. Esa capacidad con obras y una capacidad con verdad. No solamente es un amor que se diga de boca para afuera, sino que se afianza con esa acción que lleva el Evangelio a nosotros a generar. Un amor genuino, un amor nacido de un corazón puro. Negamos la realidad de la vida divina en nosotros cuando no amamos. Y eso es algo de lo que nosotros debemos tener cuidado. Analicémonos, hermanos. Y si no estamos amando como la palabra de Dios nos pide que amemos, tengamos cuidado. Pidámosle a Dios. Vayamos en arrepentimiento a Él. Pues Dios es amor y somos partícipes de su naturaleza. Debemos amar como la palabra de Dios nos lo indica. Hermanos, esta verdad innegable exalta esa obra completa de Jesucristo. Su encarnación, su vida sin pecado, esa muerte sacrificial en la cruz, la gloriosa resurrección de nuestro Señor, esa ascensión al cielo y la glorificación de nuestro Señor a la diestra del Padre. Cada aspecto de su obra es la manifestación suprema de ese amor de Dios hacia una humanidad caída, una humanidad pecadora, en la cual nosotros estábamos antes, y por su gracia y por su verdadero amor nos sacó, y por Él estamos aquí para adorarlo. Es una fuente inagotable de nuestra propia purificación, regeneración y esa nueva capacidad de amar. La nueva vida que tenemos en Cristo, hermanos, es el fruto de esa palabra de Dios que vive y permanece, asegurándonos que esa vida que heredamos es permanente y es eterna. Esta realidad nos impone nuevas obligaciones hacia nuestros hermanos, porque lo queramos o no, vamos a vivir siempre en comunión con ellos, de nuestros hermanos, como lo comentamos hace un momento. En Cristo, la palabra eterna se hizo carne, el amor redentor se manifestó plenamente y el Espíritu Santo fue derramado para capacitarnos. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos obediencia a este mandamiento de amar. No es una respuesta, lo cual es una respuesta directa a esa obra de Cristo en nosotros. Su amor es ese modelo, su sangre, la purificación y su espíritu, la fuerza que nos debe motivar a amar, como Él nos indica.
Considerando la grandeza de esta verdad, es imperativo que nosotros examinemos ahora cómo esta regeneración de la palabra de Dios en nosotros, centrada en Cristo, nos va a capacitar para vivir una vida en santidad en medio de un mundo hostil y difícil. Para esto, hermanos, vamos a ese último punto de nuestra predicación. Vamos a ver esas implicaciones de ese amor verdadero. Primera de Pedro 1, 24 y 25 nos dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, como creyente nosotros debemos preguntarnos qué implicaciones prácticas tiene esa nueva capacidad de amar. Acordémonos que como dicen por ahí en las películas de superhéroes, que todo poder tiene una responsabilidad, ¿no? Esa capacidad de amar que Dios nos ha dado también implica unas responsabilidades de nuestra parte. Considerando que nos ha sido anunciada y que amar es un mandato de Dios, nosotros debemos ser diligentes en la práctica de los medios de gracia. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, porque es por esa palabra de Dios que mora en nosotros. Y no abrimos nuestras Biblias entre semana y mora en nosotros. Tenemos una gran responsabilidad y esta es con esos medios de gracia. Sí. También, obviamente, nuestra capacidad de amar va a impactar poderosamente en el interior de nuestra iglesia. Va a fortalecer nuestros lazos de unión, pero no solamente para la edificación interna de ese cuerpo de Cristo, sino que también nos permite dar un buen testimonio a aquellos que están fuera. Eso es importante. Esa nueva capacidad debe impactar en la comunión fraternal. Habiendo nacido de nuevo por esa misma palabra imperecedera de Dios, los creyentes formamos una nueva familia en Cristo. Este amor es la expresión de esa gracia viva en nosotros y es la marca distintiva de nuestra hermandad. Un amor al que somos nosotros exhortados a vivir desde los primeros versículos de esta carta de Pedro. Este amor debe manifestarse no solamente de palabra, sino también en acciones concretas que nos llevan a la unidad, al apoyo mutuo, a la edificación dentro de la iglesia. Nos deben permitir valorar la comunión que como hermanos nosotros tenemos y ese amor fraterno como expresión de esa gloria de Dios. Hermanos, el Evangelio es la fuente de esa vida eterna y es ese poder para la comunión y para ese testimonio que nosotros damos. Esa declaración final de Pedro en el versículo 25 que dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, conecta directamente con la palabra del Señor que permanece para siempre, con el Evangelio. Lo conecta con el Evangelio. Esos versículos 24 y 25 son esa sombra del Evangelio en la referencia que hacen estos dos versículos a Isaías 40, 1, 8, cuando dice lo siguiente en Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Y la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es la proclamación del Evangelio lo que nos muestra esa referencia de los versículos 24 y 25 a Isaías. Es esa proclamación del Evangelio, hermanos. La palabra de Dios que es imperecedera, a diferencia de la vida efímera del ser humano, es el medio por el cual Dios a los escogidos por Él reciben la fe y nacen de nuevo. Es ese medio, esa palabra, esa proclamación de esa buena noticia, la que Dios utiliza para llevar a sus escogidos a doblar rodilla ante Él. Es esta palabra la que nos dio la esperanza viva y nos guarda. Nosotros ya escuchamos esa palabra por la gracia de Dios. Por eso estamos aquí, hermanos, para una herencia incorruptible. Por lo tanto, el Evangelio no es solo ese fundamento de nuestra nueva vida y del amor fraternal, sino también el mensaje esencial que debe ser proclamado por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos dar esa gracia, esas gracias, estar agradecidos con Dios. El nuevo amor fraternal que profesamos debe impactar en nuestro deseo y práctica de dar ese testimonio a otros hermanos. Ese amor, esa nueva capacidad de amar que nosotros tenemos hoy día, debe impactar en ese deseo de poder comunicar esa gloriosa verdad a aquellos que no la conocen. La evangelización, hermanos, es una extensión natural de ese amor de Dios y es una manifestación de su gloria. Nuestro nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios nos convierte en instrumentos para compartir esa misma palabra que nos ha dado a nosotros vida. Así como nosotros fuimos redimidos por esa sangre preciosa de Cristo y hemos puesto nuestra esperanza en Dios, la evangelización es el medio que divinamente ha establecido Dios para que más miembros del pueblo de Dios nazcan de nuevo, experimenten esa purificación del alma y se unan a la familia de Dios para practicar el amor fraternal que glorifica al Padre. Este amor demostrado internamente es un testimonio poderoso para el mundo, atrayendo a esos nuevos creyentes a la gracia de Dios a través de esa verdad del Evangelio. Hermanos, el mensaje de esa palabra de Dios en nuestro pasaje de hoy nos debe exhortar a esa acción. Primero en la comunión como creyente nacido de nuevo, amándonos los unos con los otros, verdaderamente como nos lo pide Dios. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos nosotros demostrando ese amor para con nuestros hermanos? Preguntémonos si hay barreras que nos impidan amar a nuestros hermanos. Analicemos, meditemos. ¿Por qué no podemos tener un amor como nos lo pide la palabra por fulanito, por sutanito? Si son nuestros hermanos. Del análisis de eso y de la palabra de Dios, debemos ir al Señor en arrepentimiento. Él nos va a capacitar, como nos lo dice la palabra, para poder amar verdaderamente, como debemos hacerlo para la honra de Dios. También debemos pensar en que debemos compartir el Evangelio a todos los que lo tengamos cerca. Tenemos mucho campo de acción, hermanos. Tenemos nuestro trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Cualquier momento que Dios nos permita para compartir el Evangelio es bueno. Y son obras que Él ha preparado para nosotros. Si nosotros no las aprovechamos, estamos deshonrando a Dios porque Él prepara las buenas obras para que nosotros hagamos esa buena obra. Mi hermano, preguntémonos, ¿tenemos algún pendiente con alguien para compartir el Evangelio? Compartamos esa buena noticia. Pensemos en que Dios así lo ha establecido. Utiliza a siervos inútiles para llevar salvación a otros.
Demos gracias a Dios, mis hermanos, en oración.